Por favor, vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan. Vamos a leer un pasaje muy conocido por todos nosotros. San Juan capítulo 2. Quiero leer algunos versículos de este capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Gloria al nombre del Señor. San Juan capítulo 2, aleluya. Verso 1 dice la palabra: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, amado hermano, por favor. Qué bueno es el Señor. De verdad que agradecemos a Dios por su infinita misericordia y por concedernos nuevamente la oportunidad de estar en su casa, de estar en su presencia y poder recibir la palabra. Como todos sabemos, esta semana se ha estado llevando a cabo la Semana de la Familia. Bueno, el día de ayer terminamos nuestra confraternidad de Zona 2 que se llevó a cabo en la iglesia de la 43. Hubo un buen número de hermanos de la iglesia apoyando esa actividad. Dios les bendiga. Y ese es nuestro deber: apoyar nuestras actividades, nuestras confraternidades y ser bendecidos. En la mañana se tocó un tema familiar muy bonito, muy hermoso. Y bueno, el día de ayer habían muchas confraternidades en el país. Creo que más de 50 confraternidades se estaban llevando a cabo a nivel nacional, y precisamente se estaba tratando el tema de la familia en cada una de esas confraternidades. Creemos que la familia es muy importante, hermano, muy importante, y la palabra de Dios tiene muchísimo que enseñarnos con relación al hogar, a la casa, a la familia, al deber del esposo, al deber de la esposa, al deber de los hijos. Y por eso hemos aprovechado esta semana también para compartir la palabra del Señor, y qué bueno es oír el consejo de Dios. Hemos estado utilizando un lema para nuestra Semana de Familia y se titula, ¿usted sabe cómo es el lema? Aleluya. A ver, que nos coloquen el lema. Jesús quiere estar. ¿Cómo es? A ver, ¿qué nos hicieron el lema? El Señor quiere habitar, ¿dónde?
Ni el lema se encuentra. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. A través de este lema se ha estado haciendo la invitación para que el Señor habite en nuestra casa, para que el Señor habite en nuestra familia. Todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, le hemos invitado para que Él habite en nuestro hogar, habite en nuestra casa. Y de verdad que es el propósito de Dios. Eso fue lo que el Señor le dijo a Zaqueo. Hoy es necesario que habite yo en tu casa. El Señor quería morar en el hogar de Zaqueo. Amigo, Jesús quiere morar en su hogar. Es una necesidad la presencia de Cristo en la familia. Es una necesidad la presencia de Cristo en los hogares. Y quiero compartir la palabra del Señor en esta mañana sobre el tema: Jesús quiere estar presente en tu familia. Jesús quiere estar presente en tu familia. Amén. Y debemos asegurarnos, amén, de la presencia del Señor en nuestro hogar, en nuestra casa. Creo que debe ser la preocupación de toda esposa, asegurarse que la presencia del Señor sea real en su hogar. Es el deber de cada esposo preocuparse para que la presencia del Señor sea una realidad en su familia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y hemos tomado como textos base la boda de Caná de Galilea, este matrimonio que se estaba llevando a cabo, y un matrimonio donde el Señor estuvo presente. Aleluya. Y sobre eso queremos hablar. En primer lugar, en este pasaje de la boda de Caná de Galilea y todo lo que el Señor realizó en esta boda, es una clara enseñanza del propósito de Dios con el hogar y con la familia. El propósito de Dios es manifestar su poder en nuestra vida, manifestar su poder en nuestra casa, pero también el propósito de esta enseñanza es entender cuán importante e indispensable es la presencia del Señor en los matrimonios. Cuán indispensable es la presencia del Señor en el hogar. Cuán indispensable es la presencia del Señor en la familia. Como dice un himno que se canta, dice que nos falte todo menos tu presencia. Que en un hogar falte la comida, falte el dinero para suplir las necesidades, que falten muchas cosas, como de hecho sucede en muchos hogares, en muchas casas y en muchas familias. Pero si hay algo que debemos de verdad estar pendiente que no falte en nuestros hogares, es la presencia maravillosa del Señor. Debemos asegurarnos que el Señor siempre esté presente en nuestra casa, esté presente en nuestra familia. Quiero comenzar diciendo en primer lugar acerca de este pasaje que en toda familia hay necesidades. En toda familia hay necesidades, porque usted mira este pasaje y se va a dar cuenta que aquí se presentó una tremenda necesidad. Amén. En todo hogar hay necesidad, en toda casa hay necesidad. No hay una familia en el mundo donde no hayan necesidades. Bendito sea el Señor. Ahora, las necesidades de los hogares y de la familia no son las mismas. Las necesidades son variadas.
Amén. Vamos a encontrar que la necesidad que hay en este hogar no es la necesidad de otro hogar. El problema de esta familia no es el problema de la otra familia. De pronto la crisis por la que atraviesa esta familia es diferente a la crisis que atraviesa la otra familia. Pero el hecho es que no hay un hogar, no hay una familia en el mundo que pueda decir no tengo necesidades, no tengo dificultades, no tengo problema, no tengo ninguna clase de crisis. En todos los hogares hay necesidades y las necesidades son variadas. Usted puede mirar en la palabra de Dios, encontramos familia, encontramos hogares con necesidades. Usted ve, por ejemplo, encontramos en la palabra hogares con necesidades sentimentales. Jueces capítulo 14, verso 20. Encontramos hogares con necesidades económicas. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, verso 1. Y así por el estilo vamos a encontrar hogares con diversas necesidades, con problemas, con crisis, necesidades de tolerancia, necesidad de paciencia. Bueno, una cantidad de cosas que no vamos a entrar en detalles por cuestión del tiempo, pero encontramos también hogares en las Escrituras con necesidades espirituales. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en nuestra familia también tenemos necesidades. La iglesia se compone de familias, de un esposo, de una esposa, de unos hijos, y los hay. Pero si usted comienza a hablar con cada uno de esos hogares, de esas parejas, de esa familia, usted se va a dar cuenta que en cada hogar hay problemas, que en cada hogar hay necesidades. Se está atravesando por una serie de situaciones. Pueda que la necesidad de una familia sea económica. Una de sus necesidades puede ser económica. Pero de pronto la necesidad de otro hogar no es problema económico. De alguna manera el Señor los ha ayudado, los ha bendecido y tienen lo necesario. Y dicen, bueno, el problema de X familia es económico, pero gracias a Dios el nuestro no es ese. Pero pueden tener otras situaciones que aunque no son económicas, pero tienen otras dificultades. Alabado sea el Señor, tienen otros problemas, tienen otras adversidades. Así que las necesidades en los hogares y en las familias son variadas, son diferentes. Aquí si hay un ejemplo, si hay 100 familias, hay 100 familias con 100 situaciones diferentes. Amén. Con situaciones diferentes, con situaciones difíciles, alabado sea el Señor, con cosas de verdad que afectan mucha familia y que pueden estar llevando a esa familia a la crisis. Esa familia puede estar asfixiada. Ese esposo puede estar asfixiado, esa esposa puede estar asfixiada y diciendo no aguanto más. No puedo más, no soy capaz, no resisto más. No me aguanto más a esta señora o no me aguanto más a este señor. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. El asunto es, mire, a veces hay situaciones en hogares de las iglesias de años. Y a veces no se aborda el problema. Lo manejamos nosotros con oración y tratamos ahí de llevar las cosas. Pero llega un momento cuando ya no se puede más con la situación. No se puede más. Y a veces tener uno que escuchar a familias, a una esposa delante del esposo y de los hijos,
Como le ha tocado a uno como pastor a veces estar en medio de esas situaciones familiares, que uno no quisiera estar en esas circunstancias tan difíciles. Y ver a una esposa decirle al esposo: lo aguanté por estos muchachos, lo soporté porque estaban pequeños y no quería que mis hijos se criaran sin un papá, se criaran solos, y me tocó aguantarle a usted. O sea, estoy hablándole de una persona de la iglesia, ella de la iglesia y el hermano también de la iglesia, y decirle ella: ya no doy más, no aguanto más. Y invité al pastor para que el pastor sea testigo de esta separación, y yo ni sabía que iban a separar. A mí me invitaron, fue a un almuerzo. Yo lo que sabía era que iba a almorzar. Menos mal que ya había almorzado. Y luego ese fue el postre. Y bueno, ya que estamos aquí, querido pastor, entonces cuando yo veo que comienzan a llegar unos y otros hijos, y ya pues uno dice: aquí hay gato encerrado. Y no era un gato, era un jaguar. Y entonces, pues ya uno queda ahí como en suspenso. La otra persona tampoco sabía que eso iba a pasar, o sea, ya se rebosó la copa, como se usó en ese día la expresión. Y dice: pastor, y queremos que usted esté aquí de testigo, porque no vivo un día más con este señor. Y comienza a contar, hermano, que uno decía: Padre Celestial, tremendo. O sea, que todas esas cosas pasen en nuestras casas. Y me acuerdo que uno de los hijos, muchachos que no iban a la iglesia, se para y dice: pastor, como nosotros nos criamos en la iglesia y nosotros sabemos que siempre que hay estas clases de problemas, normalmente ustedes los pastores lo que tratan es de hacer que la familia se reconcilie. Bueno, nosotros estamos aquí para decirle que no estamos de acuerdo con la reconciliación. Quiero a mi papá, es mi papá, quiero a mi mamá, pero quiero que los días que a mi mamá le quedan, por favor, los viva en paz. Ya usted se imagina el almuercito, hermano. O sea, fue una situación muy compleja, hermano, muy compleja. Pregunta: ¿qué hace uno de pastor ahí? ¿Qué puede hacer uno de pastor el día que viene una mujer y le dice a uno: pastor, no vivo más con este señor un solo día? Y no vengo a, como me dijo una persona en una ocasión, no vengo a preguntarle a usted qué piensa, porque yo sé usted qué piensa con relación a esto. Ni vengo a decirle si usted está de acuerdo. Esa es una decisión tomada. Vengo a informarle, pastor, así, hermano. Perdóneme, pastor, pero vengo a informarle que esto se acabó. Y sabe que la mayoría de los casos que a mí, en mi caso como pastor, me ha tocado,
no es con hogares nuevos. La mayoría de los casos son con hogares que ya llevan años, que ya tienen hijos, que a veces los hijos ya son hasta profesionales. Algunos incluso de esos hogares ya son abuelos ellos. Y yo digo que Dios nos ayude, hermano. Porque bonito es que vaya pasando el tiempo y la esposa de uno quiera estar con uno. O sea, que a medida que pase el tiempo esa relación, ojalá si éramos menos amigos, a medida que pase el tiempo seamos más amigos. Ya ella lo conoce a uno, conoce los altibajos de uno, las jaquecas de uno, como me dijo una hermana: pastor, yo le he aguantado todos los berrinches a este señor, porque él le había sido infiel. Y ella le dijo: le he aguantado sus rabietas, porque le dan unas que eso se pone colorado. Le he aguantado esto y esto, porque son cosas de manejo. Pero esto que me acaba de hacer, que me haya cambiado a mí por otra mujer, que haya quebrantado el pacto que un día me hizo en el altar, eso no se lo perdono jamás. Y además, delante de usted le digo hoy que no vivo un día más con él. Tremendo, hermano. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces uno dice: Dios mío, la idea es que a medida que pase el tiempo, pues la relación sea mejor. Uno ya se conoce más y bueno, ya ella sabe, conoce más de su esposo, él conoce más de ella. Y la idea es esa, porque yo, por ejemplo, yo me pongo a pensar: mañana los muchachos ya no van a estar en la casa. Y vamos a estar mi esposa y yo, y si no, nos la llevamos bien. Usted se imagina a esos dos viejitos solos en la casa. Sí, porque ellos se van. Y vamos a quedar ahí los dos viejitos. Aleluya. Tremendo, hermano. Yo les conté que cuando fui a mi primer pastorado, llegué a una finca y vivía, y los hermanitos ya donde vivía eran unos ancianos ya, con hijos ya adultos y tenían nietos. Pero esos fueron mis segundos padres, hermanos. Me acogieron en su casa con un cariño muy, muy bonito. Y después ya del tiempo de haber salido de ese lugar, me llega una invitación. Estaban cumpliendo los 50 años de casados. Y me decía en la invitación: será un honor para nosotros que sea usted el que nos celebre la ceremonia de los 50 años de casado. Y decía: 50 años de casado no se cumplen todos los días. Y sí, yo estuve allá y fue una bendición. Y bueno, y uno dice: qué bendición, me ha tocado celebrar como unos 3 de 50 años. Y uno dice: es un ejemplo. Y de verdad que Dios nos ayude. Pregunta: ¿qué piensa usted, caballero, de su esposa? ¿Cree que está contenta con usted? O sea, yo me pregunto, hermanas, no vaya a decirlo aquí, ¿no? ¿Qué hace que una mujer con el paso del tiempo se canse de ese hombre? ¿Qué hace que un hombre con el paso del tiempo se canse de esa mujer y ya no quieran estar juntos?
O sea, es bueno uno de esposo preguntarse cómo se siente mi esposa conmigo. Y a veces, bueno, en los momentos, no se lo pregunte cuando esté bravo, cuando esté contento, usted cómo se siente conmigo. Le digo la verdad, sí, la purita verdad. Que la esposa le pregunte a su esposo, mi amor, ¿usted cómo se siente conmigo? Como ella le diga, mi gordito, mi hinchado, mi como sea. Tremendo. Que Dios nos ayude, hermanos. Y el propósito de Dios es que tengamos hogares sólidos, hogares estables, hogares que sean un ejemplo para esta sociedad, hogares que sean de una bendición maravillosa y que no se mire hoy tan normal, hoy es tan normal que ella diga, ya no quiero vivir con usted y arranca y se va. O que él le diga a ella, ¿sabes qué? Ya no sé, no me entiendo, ya no hay química, como que ya no fluye. A ver, esto que te digo, y ya con un poco de bobadas ahí. Diga que anda echándole el ojo a otra o a otro y no le da tanta vuelta al asunto. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Me dijo un hermano, y es que queremos darnos un tiempo. Dije, ¿qué cuento de tiempo? Saquen ese tiempo, pero metan más bien en un retiro, en un ayuno. Pidan al Señor que reprenda al diablo, a los demonios que también están tratando de destruir sus hogares. Miren a ver qué es lo que está separándolo y corrijan lo que tienen que corregir y adelante en el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y ayer se nos enseñaba en la mañana, es que está complicado, hermano. O sea, esto de los hogares está poniendo tan complicado que ya los jueces y las autoridades están diciendo, no, para solucionar esto ya se puede divorciar. Un divorcio expreso, un divorcio unilateral. Ya antes no, si usted no estaba de acuerdo no se daba el divorcio y tenía que venir un abogado, como me pasó a mí en una ocasión. Se casaron dos hermanitos en la iglesia y por ser del pastor, uno de ellos ya con el tiempo ellos se apartaron de la iglesia y bueno, se separaron y luego querían divorciarse y entonces el hermano no le daba el divorcio y entraron en ese pleito legal. Y luego me llama el abogado. ¿Usted es el pastor Mario Cuero? Le dije, sí señor, ¿en qué le puedo servir? Me dijo, en mucho. Necesito que vaya a una notaría y me firme un documento porque usted tiene que ayudar a disolver, a desbaratar. Yo, ¿cómo? Dijo, sí, si no va una demanda contra usted también. Dije, vea. Por haberlos pastoreado y haber sido el pastor oficiante en el matrimonio de ellos, me iban a demandar a mí porque él no quería darle el divorcio. Bueno, ahora ya no hay necesidad de todos esos recovecos. Ahora simplemente me gustó mucho, decía, no, le puede llegar al correo de la otra persona o de la esposa y llegarle el correo, oye, fulana, lo tuyo y lo mío no funcionó, así que tomé la determinación de divorciarme. A partir de hoy ya no somos nada. Y ya. Así están las cosas, hermanos. Así están las cosas. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Entonces, miren que en esta familia que encontramos aquí en este pasaje, se presentó una necesidad. Usted mira el verso 3. Dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Cuál fue el problema que sucedió? La crisis que se presentó en este matrimonio. Se acabó el vino.
¿Cuál es la crisis que se presenta en esta familia que está comenzando? Estaba comenzando esta familia y se acabó el vino. A otra familia se les acaba el vino a los 3 años. A otra se les acaba a los 4, a los 5, a los 6, a los 20, a los 30, a los 40. A esto se les estaba acabando el vino hasta ahora comenzando. Hoy hay un cuidado con los matrimonios, hermano, en las iglesias. Porque se casan una cantidad de muchachos que uno no sabe por qué se casan. Y ya a los meses están separándose. Ya a los meses él está viviendo donde la mamá y él está viviendo donde la tía. Muchachos de iglesia. En una consejería que tuve con una pareja de recién casado, me dijo: pastor, la noche de boda tuvimos el primer agarronazo. Le dije: la noche de boda, dijo esa. ¿Y dónde? Dijo: en la fiesta. Porque la mamá de él quería llevarse uno de los detalles de las decoraciones que ponen en las mesas y por ahí comenzó la pelea. Dígale a su mamá que no me agarre un detalle de eso. ¿Cómo que no? Si yo pagué, puede haberlo pagado, pero son míos. O sea, no se llevaban bien las dos señoritas. Y por ahí comenzó la primer pelea. A los 6 meses ya estaban separándose. Hoy no vive esa pareja. Y lo que me llama la atención es que le dice, delante mío, le dicen al pastor, el joven le dice al pastor: pastor, le agradezco por haberme desgraciado la vida. Fue la expresión que él utilizó. Ahí delante de ella. Y ella sí. Yo nomás la miraba y: Padre celestial. Yo pensando, ¿qué le pasaría? ¿Será que no vio? ¿Por qué? Porque pues el pastor, no sé, cuando él llegó a la iglesia le dijo: le tengo la suya, le tengo su media naranja, le tengo su ayuda idónea. Hermano, se lo decía ahí delante mío. Y le dijo: y vea lo que le dije: y usted, cieguito, no miró nada, y no que de una vez echó mano. Sí, pero era mi pastor. Y él me aconsejó, me dijo: ella es. Hermano, uno en la iglesia tiene que tener mucho cuidado con eso. Porque a veces comenzamos: hermana, vea, llegó uno, cáigale, ese es. O hermano, no pierda el tiempo, vea, así se dio cuenta la muchachita que llegó a la iglesia ahora. Ella, atáquele. Hermano, usted no necesita decirle a nadie que se enamore. El día que aparezca la persona que le mueva el corazón, ahí va a quedar flechado o va a quedar flechado. No se meta en problemas por amor a Dios. Y el día que una hermana se enamoró del hermano y tampoco se meta, no vaya allá, se enamoró de ese. A mí no me parece. Es que es como más alto que usted, a ver si es más alto. No le ve la nariz como nariz aguileña, así toda rara, como tuerto o algo. ¿Usted qué lindo? Y a veces sí, no. Uy, yo siento por el Espíritu que este es el suyo. No se meta en esas cosas, hermano. Que a mí el Señor me reveló: no se meta en esas cosas. Ay, hermano, es el que se va a enamorar y al que le gusta ya un joven o una joven, usted no tiene que empujarlo, él se empuja solo. Y es mejor. Si hay que dar una orientación, hay que darla. Pero evitémonos, por amor a Dios, problemas. Hermano, ese día yo me coloqué en el lugar del pastor y decía: guárdeme, Señor, que algún día alguien tenga que decirme a mí: pastor, gracias por haberme desgraciado la vida.
Tremendo, hermano. Bueno, en este hogar se acabó el vino. Como hemos dicho en otras ocasiones, las fiestas o las fiestas de bodas en tiempos de nuestro amado Salvador Jesucristo, una boda, una ceremonia de boda podía durar hasta una semana en celebración. Así que imagínese usted una boda, una semana de celebración. Había que organizar muy bien para que aguantara el vino, aguantara la comida y todo para esta fiesta. O sea, eran muchos invitados y podían, reitero, durarse la semana completa llevando a cabo la celebración de la nueva vida de pareja. Bueno, en esta familia se presentó una necesidad. El vino se había acabado. Y en una fiesta judía, que se acabara el vino era una noticia muy mala. Muy mala por el significado que tenía para ellos. Ya que el vino se acabara en una fiesta de boda, como en la boda de Caná de Galilea, era una situación muy preocupante. No solo para los invitados, sino en especial para los novios. En esa cultura, el vino simbolizaba algunas cosas y lo encontramos registrado en la palabra. El vino simbolizaba en primer lugar abundancia. Por eso el vino no se podía acabar. En segundo lugar, el vino simbolizaba la salud, la medicina. Abundancia, Génesis 27, 28. Medicina, Lucas capítulo 10, verso 34. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 23. Si algún hermano después quiere que le dé la cita, lo hacemos, pero vamos avanzando por cuestión del tiempo. También el vino simbolizaba la unidad. Juan capítulo 15, verso 4, el verso 5. También el vino simbolizaba la dulzura. Cantares capítulo 1, verso 2. El vino también hablaba de comunión, hablaba de compañerismo, hablaba de gozo y hablaba de alegría. Salmo 104, verso 15. Pero también el vino representaba en el pueblo de Dios, representaba la bendición de Dios. Deuteronomios capítulo 7, verso 13. Entonces, que se acabara el vino en una boda, hermano, era muy negativo. Por todo lo que he mencionado que significaba para ellos. Cuando llega la noticia y le dicen a María, se acabó el vino, se acabó la abundancia, ya no hay medicina en esa pareja, ya no hay unidad en esa pareja, ya no hay dulzura en esa pareja, ya no hay comunión en esa pareja, ya no hay compañerismo en esa pareja, ya no hay gozo en esa pareja, ya no hay alegría en esa pareja, ya no hay bendición de Dios en esa pareja. Y hasta ahora estaban comenzando. En muchos hogares de las iglesias hoy se han acabado todas estas cosas. Hay hogares de las iglesias donde ya no hay esa abundancia de Dios. Hogares donde ya no hay palabras que traigan sanidad, medicina. Ya el trato del esposo, la esposa y los hijos es un trato ya que no trae sanidad, sino que hace daño, que hiere, que lastima, que acaba, que hace imposible cada día la convivencia en esa casa. Ya no hay hogares donde ya no hay unidad, donde el esposo va por un lado y la esposa va por otro. De hecho, hay mujeres en el hogar que no saben ni siquiera qué cosas tiene el esposo.
Sí, hermano. Hay hermanas y hay mujeres que ni siquiera saben de verdad el esposo qué hace. Hablando en el área económica, no saben qué tiene. Yo he tenido que ver hermanas de las iglesias que el esposo ha fallecido y las han dejado prácticamente en la calle, hermana. Después de tener comodidades, pero aparecieron, después de muerto, aparecieron acreedores y sucede que hasta la casa donde la hermana vivía la debían, según eso. Familiares de él se opusieron a eso y dijeron: no, señor, todo lo contrario, son ustedes los que le deben a mi hermano. Pero la esposa no sabía nada de eso. Hermana, ¿usted sabe qué tiene su esposo? A ver, pastor. Estaba celebrando una ceremonia matrimonial y cuando viene la parte que uno dice: te hago partícipe de todo lo que tengo, suelta a la muchacha a reírse, hermano. Porque después ella decía: no tenemos nada. Le dije: sí, pero están hablando en fe de lo que van a tener. Hermano, yo le doy un consejo. Es bueno que usted comunique con su esposa y hable con su esposa y le diga a su esposa qué es lo que tiene. Si tiene deudas, diga qué deudas tiene. Y si tiene guardaditos debajo del colchón, avísele también. No sea que ella le dé por renovar la casa y bote el colchón y ahí se vayan sus ahorros. Hermano, y es cierto, estuvimos una vez atendiendo una situación y habían un reguero de colchones viejos, feos, llenos de ácaro, que usted diría: eso aquí no. Gracias a Dios que no se botaron. ¿Sabe cuánto? Habían más de 30 millones debajo de esos colchoncitos viejos. Ahí que tenga cuidado con el colchoncito, hermana. No lo bote, sino revíselo bien. Entonces hay hogares donde se ha acabado la unidad, se ha acabado la dulzura. Hay hogares donde ya no hay comunión, donde ya no hay compañerismo, donde ya no hay gozo, donde ya no hay alegría. Hogares donde el vino se acabó. Bendito sea el Señor. Y aquí se acabó el vino. Pero el verso 6 al verso 10, vamos avanzando para terminar, nos enseña que Jesús estaba presente en esta familia. Se presentó una necesidad, se presentó una crisis, pero Jesús estaba en esa familia. Verso 6. A ver, leamos el verso 4. O el verso 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. O sea, cuando a María, algunos estudiosos consideran que María, o sea, que los que se estaban casando eran parientes de María. Y ella era la de la logística del matrimonio. Y ahora que se acaba el vino, se acercan a ella diciéndole: María, el vino se acabó. Y cuando María le dicen: el vino se acabó, dijo: aquí hay un problema serio. Y de una vez dijo: Jesús está aquí con sus discípulos. Y se acerca al maestro y le dice: no tienen vino.
El Señor sabía qué pasaba con eso. Y Él le dice en otros términos, como queriendo decir, yo no tengo nada que ver con esto. Así, en síntesis, no, miren a ver cómo arreglan esa situación. Yo no tengo que ver con esto. Y es como si María le hubiera dicho, sí tiene que ver. Usted está aquí, donde está la necesidad. Usted está aquí donde está el problema. Usted sabe lo que esta familia va a enfrentar con esta situación. Alabado sea el nombre del Señor. Y mire que María le dice, su madre, verso 5, dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Llamó a los invitados, a los que ayudaban y le dijo, no se le despegue. El único que nos puede sacar de esta crisis es Jesús. El único que puede restaurar la honra de esta familia es Jesús. El único que puede hacer un milagro en este hogar se llama Jesús. Hay hogares al borde de la destrucción, al borde de la crisis, de la separación, de la ruina, pero le tenemos buena noticia. Jesús está aquí y el Señor puede obrar de manera especial en ese hogar, en esa familia. Él puede suplir esa necesidad. Mire, ella le dijo, hagan todo lo que Él les diga. Estén pendientes, no se les separen. Aleluya. Y mire, hermano, la presencia del Señor en ese hogar resultó en un milagro extraordinario, porque el agua fue transformada en vino. Gloria al nombre del Señor. Pero para que este milagro sucediera, este milagro fue acompañado de algunas cosas que son importantes en el hogar, en la familia, en la casa. Una de las cosas que sucedió para que este milagro aconteciera fue fe en el poder de Dios para cambiar las cosas. María sabía que Jesús tenía el poder que podía cambiar la situación de ese hogar. Que Jesús tenía el poder para cambiar la crisis de esa familia. Que Jesús tenía el poder para bendecir ese hogar que ahora estaba en crisis. Que Jesús tenía el poder para transformar las cosas. Hermano, Dios tiene el poder para transformar nuestros hogares. Dios tiene el poder para bendecir nuestra familia. Mire, aleluya. El verso 6 dice, aleluya, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Entonces, fe en el poder de Dios para cambiar las cosas. María dijo, hagan todo lo que Él les dijera. Lo que Él les diga, háganlo, porque aquí va a suceder algo tremendo. El verso 7 nos dice de algo más que sucedió y fue la obediencia a la palabra. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos necesitaban no agua, necesitaban vino. Y el Señor le dijo, aquí hay 6 tinajas, llénenlas de agua. Obediencia a la palabra de Dios. Como decíamos el día viernes, el día miércoles, la obediencia a la palabra trae restauración a la familia. Cuando un esposo obedece a la palabra, su hogar se restaura. Cuando una esposa obedece a la palabra, su hogar se restaura, su hogar es bendecido. Pero no solamente necesitaron obediencia a la palabra, sino también sacrificio. Usted mira el verso 8. Entonces, llenar esas tinajas requería de sacrificio. Cuando ya las llenaron, verso 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era,
aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Aquí hubo sacrificio. Si uno quiere que el hogar permanezca, uno tiene que estar dispuesto a hacer sacrificios. Si una esposa quiere que su hogar permanezca, tiene que estar dispuesta a hacer sacrificio. Si un esposo quiere que su hogar se mantenga, tiene que estar dispuesto a hacer sacrificio. Si los hijos quieren ver un hogar bendecido, tienen que estar dispuestos a hacer sacrificio. Conservar un hogar no es fácil, hermanos. Mantener un hogar, sostener una familia no es fácil. Porque son dos personas totalmente diferentes, con forma de ser diferentes, con caracteres diferentes, con gustos diferentes. Y a veces uno de los cónyuges lo que quiere es meter en el molde al otro. Y él quiere que ella piense como él piensa y que sienta como él siente. Eso no es tan sencillo, porque son dos personas diferentes. Hermana, usted no puede esperar a que su esposo mire la vida como usted la ve. Ustedes son diferentes. No, y es que usted tiene que pensar como yo pienso, esto se acaba. Es peligroso. Y ahí es donde viene la parte de hacer sacrificios. Porque el esposo tiene que tolerar cosas que a él no le gustan de su esposa. Pero que si quiere sostener un hogar, no tiene que estar pegando el grito al cielo tampoco por cualquier cosa. Pues no me gusta esto de Lucrecia, pero toca hacerle cara dura. Y hay cosas que hay en el esposo que a la esposa no le gusta para nada. Y a veces hay que hacer sacrificio. Estos hicieron sacrificio. Aleluya. Si la niña que se casa, al primer problema agarra la bolsita de 10 kilos y la llena de la ropita de la casa y aparece tocando la puerta: mamá, lo que usted me dijo, ese no servía para nada. Y ya, siga bebé, y le abre la puerta y... Ay, Dios. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Vamos, porque el tiempo nos fue y no podemos hablar muchas cosas. Entonces, mire, las vidas matrimoniales son expresiones de un verdadero milagro. Hermano, lograr que dos personas vivan y pasen años en la misma casa, en la misma cama, compartiendo, eso es un milagro. Es un milagro que hace Dios y el amor de esas personas. Todo matrimonio, todo hogar pasa por periodos de prueba, pero con la presencia del Señor, esos problemas son transformados, aleluya, en una gran vitalidad y de bendición para esa familia. Cuando ellos hicieron esto, llenaron las tinajas y las llevaban, el Señor les dijo: ahora llévenla al maestresala, que era el encargado de probar el vino y repartirlo. Estos tuvieron que creerle al Señor y llevar en fe las cosas. Porque dirían: y ahora cuando esté pruebe y encuentres un poco de agua aquí, nos va a dar con los cántaros estos. Y yo me imagino la preocupación de ellos cuando llegan y ponen los cántaros ahí. Ay, Padre bendito, nosotros echamos agua y eso no soluciona el problema. Y estaban ahí cuando el maestresala mete, saca el poquito y comienza a pedir: Padre,
Y ellos ahí en ese suspenso. Hágame el favor y me llama al novio. Uy, ahora sí fue, dijeron. Y cuando ya lo llaman y están ahí, le dice usted, ¿qué hizo? Todo hombre primero sirve el buen vino y el último lo deja para después. Pero usted ha hecho lo contrario. Entonces yo diré, ¿cómo así? Usted dejó el buen vino para lo último. O sea, el vino más dulce, el más rico, el más sabroso, usted lo dejó para el final. Este es el mejor de todo, el que se ha probado. Pero él no sabía que ese vino era el resultado de un milagro. Era el resultado de algo que Dios había hecho. Esa causa, eso que se consideraba una causa perdida, terminó convirtiéndose en una bendición. Lo que parecía lo peor terminó siendo lo mejor. Si el Señor está en nuestra casa, si está en nuestra familia, lo peor puede terminar siendo lo mejor. Jesús puede, como me dijo en una ocasión una hermana, dijo, pastor, para que esto funcione se necesita un milagro. Ah, bueno, eso es lo que Dios hace, milagros. Porque mientras ellos llevan el agua en obediencia al maestresala, mientras van llevando el agua, Dios va obrando un milagro. Y lo va haciendo de manera silenciosa. Lo va haciendo sin ruido. Nadie sabía. Ellos sabían que lo que llevaban ahí era agua, pero el poder de Dios iba transformando el agua en vino. Cuando nosotros le permitimos a Dios que tome el control de nuestra familia, Él obra cambios sin ruido. Él obra cambios de manera que usted y yo no nos damos cuenta, de manera que usted y yo no vemos, no percibimos, pero de manera secreta Dios puede obrar milagros. Cosas tremendas pueden suceder en nuestra casa y en nuestra familia si le permitimos al Señor estar presente. Y termino. Este pasaje nos enseña que Jesús asistió a esta boda. ¿Pero por qué asistió? Asistió porque fue invitado. Mire lo que dice el verso 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Bendito sea el Señor. Mire, la familia es una gran bendición. El hogar es una gran bendición. Pero esta pareja no buscó esa bendición sin la presencia del Señor. Ellos decían, si hay un invitado que no puede faltar en este hogar, es Jesús. Jesús tiene que estar presente en esta familia. Jesús tiene que estar presente en esta casa. Y ellos se preocuparon para que el Señor estuviera. Por eso lo invitaron. Invitaron al Señor para que estuviera presente en su familia. Mire, la presencia de Cristo en una familia es una necesidad muy urgente. Es el texto que tenemos de base en nuestra invitación a esta semana de familia. Fue lo que el Señor le dijo a Zaqueo: hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y luego de estar, cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, a la vida de Zaqueo, y llega al hogar de Zaqueo, la vida de Zaqueo fue transformada, su hogar fue transformado, y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Al igual que Zaqueo, es importante que le permitamos a Jesús ser parte de nuestra familia. Ahora, la presencia de Cristo en una familia no es automática. Hay que invitarlo. Apocalipsis dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
Jesús no solo quiere entrar a nuestro corazón, quiere entrar a nuestro hogar. Y eso de cenar con Él habla de comunión. Él quiere que haya comunión en nuestro hogar, que haya comunión en nuestra familia. Y debemos permitirle a Jesús que esté en nuestro hogar y que esté en nuestra casa. Esta pareja no quiso esa bendición sin la presencia de Jesús y por eso lo invitaron. Jesús quiere habitar en su familia, en su casa, en su hogar. Vamos a estar de pie, por favor.